Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio que vamos a tener en esta tarde. Gracias, Dios, te damos porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias por las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas y lo haces, Señor, de una forma generosa, porque tú eres bueno, porque, Señor, para siempre es tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Rogamos que en este momento tú dirijas nuestra mente, nuestro corazón, Señor, hacia tu palabra, que estén abiertos y receptivos para comprender, Señor, tu voluntad a través de la Escritura. Queremos que tú seas quien nos hable, Señor, que nos ayudes en todo, que tu Espíritu sea el que nos dirija, que tu nombre sea honrado, glorificado y sobre todo que podamos aprender, Señor, para nuestra vida espiritual, para nuestras familias, para la iglesia y para todos nuestros hermanos, Señor, cuantos vean esta transmisión. Te rogamos bendición para que también sea, Señor, tu palabra eficaz en ellos y en todos cuantos puedan, Señor, tener acceso a estos medios. Gracias por bendecirnos de esta manera y por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Te lo suplicamos a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén. Bien, vamos a iniciar la serie de estudios que se nos ha sugerido con el tema general de la familia cristiana. Nosotros, los creyentes, la iglesia en sí, es quien hace la clasificación de las familias o de los hogares como creyentes y no creyentes, creyentes y no creyentes. Y vamos a enfocarnos en la familia cristiana, no en las familias de la sociedad, sino en la familia cristiana. Y vamos a compartir algunos conceptos, algunas definiciones para poder notar bien esas diferencias. ¿Qué es un hogar? Es el tema de esta ocasión, de esta tarde. La verdad es que no hay mucha información al respecto, no hay así como una definición del hogar es esto. Pero consultando varios libros, encontré lo siguiente. Se dice que un hogar, vamos a las definiciones, es el ámbito en que se desenvuelve la vida familiar. Un ambiente, pues. El término alude, inclusive, esto es interesante, alude al fogón, a la lumbre que se utiliza para cocinar el alimento de los seres humanos. A esto alude esta idea, ¿sí? Y creo que es interesante porque después de lo que vamos a escuchar en esta tarde, nos vamos a dar cuenta que realmente ese fogón, el hogar, es donde se va a cocer, donde se va a formar, donde se va a preparar algo. Eso es a lo que alude. El hogar entonces es el ambiente primario y natural donde el hombre surge a la vida y donde recibe educación. Esa es una parte que encontré. El término hebreo, voy al término hebreo, no sé si se pronuncia así, pero así está escrito, es misfajá. Se refiere a una conexión familiar, ese es el término hebreo, se refiere a una conexión familiar de individuos y llega a significar familia, clan, tribu o nación. El pueblo de Israel, que utiliza este término en el hebreo, por eso es que todos los israelitas son hermanos. Ellos lo ven como una sola familia, ¿sí? Y tratan de aplicar los conceptos de la familia en lo más pequeño, en su hogar, como en toda la nación. Siguiente, la familia es el primer grupo social que surge o que emerge entre los individuos. Está bien el término, creo yo, ¿sí? Es el primer grupo social que emerge entre los individuos. Está bien porque ahorita vamos a ampliar un poquito más estas ideas. La cuarta información que tengo es la siguiente: es un bien, se dice que el hogar es un bien como un medio para promover el bien.
en donde se puede disfrutar de esto. Es una unidad social y administrativa, por lo que no debe de existir en el hogar, siendo un bien y donde se va a promover el bien, no debe de existir violencia de ningún tipo. Nosotros sabemos que hay violencia verbal, física, psicológica, violencia económica, ¿no? Y en el hogar no debe de existir esto, porque se define como un bien. El hogar es un bien en donde se va a promover el bien. Entonces no debe de haber ningún tipo de violencia en el hogar. Si ustedes se dan cuenta, como que no define bien lo que es el hogar, ¿no? Como que nada más son unos conceptos, son ideas. Pero bueno, nosotros vemos a la luz de la Biblia que Dios fue quien instituyó el hogar, y lo inició con la unión de un hombre y una mujer. Esto lo vemos en el libro de Génesis, historia que nosotros conocemos. Dios mismo establece esta estructura social, tal como lo leí hace un momento en las definiciones, siendo la primera estructura social. Fue Dios quien permitió esto, quien estableció esto. Dios no actuó sin pensar lo que estaba haciendo. Cuando dice la Escritura en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando Dios planea esto, cuando Dios tiene el propósito de formar el hombre, es porque el Señor tiene algo en mente. Cuando permite que el hombre y la mujer, en este caso Adán y Eva, se unan, el Señor va a dar instrucciones al respecto para formar algo muy grande. De un hombre y de una mujer va a surgir toda la civilización humana, toda la cultura humana, todas las naciones de la tierra, de un hombre y de una mujer solamente. Y así lo diseñó Dios. Dice en el pasaje que nosotros leímos, el Señor mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto es interesante porque el hombre no fue diseñado para estar solo. Por más que alguien diga, es que a mí me gusta estar solo, a lo mejor disfrutará un tiempo su soledad, pero no, el hombre no está diseñado. Prueba de ello es que, aunque no sabemos qué tiempo pasó cuando Dios terminó la creación de todos los animales y del hombre, y cuánto tiempo estuvo el hombre en el huerto de Edén, si fue inmediato que Dios creó a la mujer, creo que no es así, porque Adán recibió una tarea de ponerle nombre a los animales. Y hay tantos animales que yo creo que les llevó suficiente tiempo a Adán para poder decir, esto se llama así y esto se llama asá. ¿Qué tiempo pasó? No lo sabemos. Pero dice la Escritura en el libro de Génesis que cuando Dios vio a Adán, dijo, cuando Adán se da cuenta que no tiene una ayuda idónea, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. No fue el hombre diseñado para estar entonces en soledad, necesita relacionarse. Y como no se pudo relacionar con los animales, ¿sí? ¿Por qué? No podía él desarrollarse como individuo. Nosotros a veces hablamos con los animales, pero los animales no nos contestan, no nos responden. A lo mejor por instinto reaccionan a algunas expresiones nuestras, ¿sí? Pero esto no es posible. Por eso dice la Escritura que Adán no encontró ayuda idónea para él. Y Dios dijo, no es bueno que esté entonces solo. Y esto es importante porque la relación va a permitir la formación y el desarrollo de los individuos. La relación que va a tener Adán con Eva, la comunicación, el trato cotidiano, le va a permitir desenvolverse, desarrollarse, aprender. Y así es como Dios instituye en un principio la formación, la creación de un hogar. El matrimonio es el principio. A veces nosotros distinguimos entre matrimonio y familia o matrimonio y hogar, pero inicia con un matrimonio, ¿sí? La estructura social del hogar o de la familia va a iniciar
allí. Ese es el inicio. Vamos al libro de Génesis y recordemos lo que dice el versículo 20. Ahorita cité el texto 18 que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo, le voy a hacer ayuda idónea. ¿Sí? Si Dios creó al hombre, a Adán, a su imagen y a semejanza, creemos nosotros que Dios lo creó en un estado perfecto, como lo vemos en los catecismos, como se enseña en la doctrina, ¿sí? Pero Adán necesitaba, aquí está la ayuda idónea, relacionarse con alguien de su misma naturaleza y de su misma especie. A eso me refiero cuando el Señor dice aquí que no es bueno que el hombre esté solo. Versículo 20 dice que Adán al final no halló ayuda que estuviese idónea para él. No tenía con quién relacionarse. Un individuo solo no puede desarrollarse a sí mismo. A eso me refiero, y es lo que dice el texto. No es bueno que el hombre esté solo, no va a poder desarrollarse, necesita ayuda, a eso se refiere. El hombre fue creado en un estado perfecto, ¿sí? Pero necesitaba, a eso se refiere la ayuda, ¿sí? A eso se refiere la ayuda. El hombre entonces, para relacionarse y para desarrollarse, necesitaba a alguien de su especie, y Dios formó a la mujer. Y nosotros sabemos pues que tomó una costilla del cuerpo de Adán y todo lo que nosotros sabemos acerca de Génesis capítulo número 2. El hombre entonces se desarrolla física, emocional y espiritualmente a través de la relación con otras personas. Y cuando nosotros hablamos del hogar, entonces, hablando del matrimonio, decíamos que es el principio de la formación del hogar. Nosotros podemos entender algo que es interesante. Dios formó hogares, inclusive para el desarrollo espiritual. En ese hogar, Adán y Eva es donde se desarrollaron a través de la relación que tenían entre ellos y con Dios. Dios no formó la iglesia allí para desarrollarnos espiritualmente. Dios usó el hogar, lo diseñó para eso, para desarrollarnos inclusive espiritualmente. La iglesia surgió para apoyar, pero el desarrollo del individuo, Dios originalmente lo diseñó así, que fuese dentro del hogar. En el hogar se iba a desarrollar física, emocional, social, espiritualmente. Todo dentro de este paquete que nosotros estamos llamando hogar, ¿sí? Así lo diseñó nuestro Dios. Del hogar, de los hogares surgen los ciudadanos para una sociedad mayor. De los hogares, por eso se dice que el hogar o la familia es el núcleo de la sociedad. De aquí, de estos hogares, de este centro, de este grupo de convivencia, van a surgir individuos para una sociedad mayor. Es por eso que nosotros debemos de pedir la bendición de nuestro Dios sobre nuestros hogares, porque de aquí, de este núcleo, estamos nosotros, vamos a formar, y de ahí paso al siguiente punto, el propósito del hogar. Recuerden la figura que dije que del fogón, se hace alusión al fogón porque allí es donde se cocina, allí es donde se prepara. El hogar es precisamente donde vamos a estar formando, preparando a nuevos individuos. ¿Cuál es el propósito del hogar cristiano? En sí, el propósito del hogar, visto desde la historia de Génesis, tenía un propósito primeramente físico. Y el propósito físico del hogar era la procreación, engendrar hijos, tener hijos. Ese es un propósito del hogar tal como lo diseñó nuestro Dios. Pero hay un propósito también moral.
que es el de educar. Educar precisamente a los hijos que se engendran. Y el propósito tercero es el propósito espiritual. Hoy nosotros hablamos de un propósito espiritual que a lo mejor difiere a lo que primeramente diseñó Dios, donde ellos tenían que desarrollarse espiritualmente. Nuestra función hoy, como hogares cristianos, sí va enfocada a la salvación de los integrantes del hogar, ¿sí? Vamos a recordar lo que dice Deuteronomio capítulo 6 en relación al propósito de instruir, de educar a nuestros hijos. Como cristianos nosotros tenemos esta instrucción clara de parte de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6, un pasaje conocido, pero vamos a recordarlo. Versículo 6 dice, 6 y 7, dicen de esta manera: y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón. Aquí hay un principio. Para poder formar, para poder educar, para poder cocinar lo que se prepara en ese fogón, dice el Señor que lo primero que debe de estar en nosotros como padres es las palabras que el Señor está mandando a través de su palabra. Dice el versículo 7: las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esta es la instrucción divina de parte de nuestro Dios. En el hogar cristiano es donde se va a instruir, donde se va a educar. Hace un momento dije, Dios no creó la iglesia en el principio. Dios diseñó el hogar para que allí sea donde se eduque a los hijos. Entonces, ¿por qué surge la iglesia? La iglesia surge por otra necesidad. El Señor establece la iglesia por otra necesidad, pero la idea primaria de Dios es: en el hogar es donde, y Dios no cambia, dice, en el hogar es donde se va a tener que cocinar a los hijos, donde se va a tener que formar, donde se van a tener que curtir, y para ello, dice Dios, los padres son los principales, son los primeros responsables de esta formación. Para formar a los hijos en el hogar cristiano es necesario que los padres sean cristianos. Eso es una característica del hogar cristiano, que los padres sean cristianos. Quizás no todos entiendan esta diferencia, pero quienes venimos de un hogar no cristiano, quienes nacimos en un hogar no cristiano, sabemos perfectamente que hay muchas diferencias, muchísimas. Hay una ventaja de quienes tuvieron un hogar cristiano, de quienes nacieron en un hogar cristiano. No nacieron cristianos, pero tuvieron muchas ventajas a los que no tuvimos un hogar cristiano. Y entonces, en estas definiciones que nosotros hoy utilizamos de un hogar cristiano, lo primero es que establece Deuteronomio 6 es que los padres sean cristianos. Para poder formar a los hijos es necesario tener primero la palabra de Dios en los corazones. Nadie puede enseñar, nadie puede dar lo que no posee. Proverbios 24:3 es otra cita que se nos asigna. Proverbios 24:3. Dice la palabra de Dios de esta manera. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Dos cosas hay aquí: sabiduría y prudencia. Yo les dije hace un momento que nosotros que no nacimos en un hogar cristiano, sabemos que a lo mejor no había mucha sabiduría en nuestros padres cuando no sabían del Señor. No había mucha sabiduría y por lo mismo no edificaban. Sabiduría, según la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si los padres no temen a Dios, pues no van a poder edificar su hogar y su casa con esa sabiduría. Y dice el Salmo 127, en vano se edifica la casa. En un hogar, en una familia donde no se conoce a Dios, no están formando a los hijos en lo que Dios quiere que sean formados. Dice: y con prudencia se afirmará. Bueno, tampoco había mucha prudencia. Si de por sí nosotros somos imprudentes, no conociendo al Señor, somos terriblemente imprudentes.
Ese es el propósito del hogar cristiano, formar a los hijos. El hogar es la base, escuchen esto, de entrenamiento para la formación de nuevos hogares. A ver, lo vuelvo a repetir. El hogar es la base de entrenamiento, como si estuviésemos hablando de una base militar, ¿sí? En una base militar se preparan los nuevos soldados para la batalla, para la guerra. Y el hogar es la base de entrenamiento para la formación de nuevos hogares. La psicología y la sociología lo plantean de otra manera. Lo plantean de esta forma. Dicen que se llaman isomorfismos y que las conductas o los patrones de conducta que se aprenden en el hogar son los que se van a repetir en la nueva formación de otro hogar. Así lo plantean. Y bueno, es exactamente lo mismo, porque aquí, según lo que acabo de leer, esta es la base de entrenamiento. Aquí nosotros en nuestros hogares estamos entrenando a la siguiente generación para que formen hogares igualmente cristianos, ¿sí? Y bueno, es importante aquí señalar que nosotros como padres debemos de inculcarles siempre a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios, que no se unan en un yugo con un no creyente. Yo sé que cada quien lo decide en su momento, ¿sí? Y cada quien es responsable de su propia decisión cuando decide formar un nuevo hogar. Pero tengamos presente esto, que nosotros hoy estamos entrenando a nuestros hijos para formar nuevos hogares cristianos. Nosotros estamos en la tierra, los hogares cristianos, como lo dice el Señor Jesucristo, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, ¿sí? Y es por eso que debemos de conservar esta idea, esta mentalidad, y con la ayuda de Dios para que nuestros hijos formen nuevamente un hogar cristiano en su momento. Eso es importante. Entonces recuerden, es la base de entrenamiento para la formación de nuevos hogares. ¿Qué características tiene o qué diferencias tiene a un hogar no cristiano? Hermanos, aquí entramos en un listado muy grande. Llegar a una casa o un hogar no cristiano, nos vamos a dar cuenta, a lo mejor desde la entrada de la casa, de una familia, de un hogar, nos vamos a dar cuenta porque en los otros hogares hay idolatría. Y a veces lo primero que encontramos al llegar a la sala, hay una gran diferencia. Y por hablar solamente de una cosa, ¿sí? Las diferencias son muchísimas, pero no me voy a enfocar a ese tipo de diferencias, sino la diferencia está en la instrucción, la diferencia está en la formación, la diferencia está en el trato. Hace un momento, cuando hablaba de la relación que tenía Adán con Eva, esa relación era lo que iba a determinar su formación. Y cuando yo hablo de las características de los hogares cristianos, es que la relación entre los individuos que están en ese hogar es diferente. No las diferencias que les dije, no porque aquí hacen esto, aquí hacen el trato. El trato entre los individuos, la relación que tienen entre los individuos es diferente, comenzando por los papás y también entre los hijos. Hay muchas diferencias. Yo hoy veo el trato de mis hijos, yo veo la relación de mis hijos ahora dentro de un hogar cristiano y me acuerdo de mi relación con mis hermanos cuando no éramos cristianos. Y hermanos, el trato es abismal en diferencias, muchísimo, muy diferente. Yo recuerdo el trato con mis hermanos cuando no sabíamos del Señor
Y yo digo, ¿cuántas cosas no hacíamos? Y qué bueno que no tardamos en conocer al Señor. Comenzamos algunos en los 15, los 17 años, comenzamos a ir al Señor. El más pequeño tendría como 7 u 8 años cuando conoció al Señor. Hoy el trato con mis hermanos que conocen al Señor y que saben del Señor es diferente. Esa es la diferencia. El trato, no olviden esto, la relación va a determinar la formación. La relación que haya en un hogar va a determinar su formación. Y allí sí podemos ya entonces pensar en algunos ejemplos, en algunos casos, de qué sucede en un hogar no cristiano. Y entonces decimos, bendito Dios que aquí en casa conocemos al Señor. Esa es una característica muy, muy marcada, ¿sí? El hogar cristiano es un lugar de refugio, es un lugar de ayuda mutua, es un lugar de convivencia. Y en estas cosas que acabo yo de mencionar, de la ayuda y de la convivencia, aunque todo, yo dije el trato, ya desglosando un poquito, la ayuda que se ofrece uno en el hogar cristiano es diferente. Y la convivencia es, decía yo, es abismal en relación con un hogar que no conoce del Señor. Y esto, ¿por qué? Porque tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, como regla suprema de enseñanza y de disciplina. No nos guiamos en el hogar cristiano bajo conceptos humanos o bajo nuestras propias ideas, sino que nos regimos por lo que dice la palabra de Dios, y esto afecta nuestra conducta. La Biblia afecta nuestra mente y afecta nuestra conducta, afecta nuestro vocabulario, y de ahí que la relación que se tiene entre los individuos que forman el hogar y la familia es diferente. La pregunta entonces aquí de reflexión es si realmente nosotros estamos formando a estos individuos que vayan a formar otro hogar igualmente cristiano. Miren, hermanos, si esto fuese así en la práctica, que lo es en un porcentaje, nosotros hemos venido, algunos han venido de hogares cristianos, han formado hogares cristianos. Hoy nosotros vemos en la sociedad más creyentes, sí, a través del evangelismo, a través de todo, pero el hogar ha sido el semillero, ¿sí? Ha sido el semillero para que se formen más hogares cristianos y así el cristianismo, así el número de creyentes se siga incrementando. Entonces, desde ahí nosotros tenemos una grande responsabilidad. Cuando Dios nos manda a predicar el evangelio, tenemos que hacerlo primeramente con los que están en nuestra casa. Esto, con la ayuda de Dios, va a garantizar la formación de nuevos hogares cristianos. Este es uno de los propósitos, esta es una de las metas que tiene el hogar cristiano. Y entonces, cuando de un hogar cristiano alguien se une en yugo desigual, bueno, tiene un doble desafío de compartirle el evangelio a eso, tal como dice Pablo, que por la fe de él o de ella se salve el otro, ¿sí? Esa es la meta, obviamente no debemos de caer en ese punto, pero bueno, el Señor nos dice, en esa sociedad tienes que compartir el evangelio. Ese es el propósito, ¿sí? Y bueno, ya dentro de las clasificaciones que se hacen del hogar y de las familias, lo más importante es precisamente esto, compartir el evangelio. Hoy se habla de familias completas, monoparentales, ampliadas, compuestas, etcétera, etcétera, y tantas clasificaciones. Les estaba yo echando un ojito, pero tal como esté tu familia, la misión es compartir el evangelio. Es el centro de entrenamiento, es el campo de formación para la siguiente generación, para los siguientes hogares, ¿sí? Si nosotros no somos muy dados a evangelizar, a realizar campañas, en la casa tenemos nuestro primer campo
para compartir el Evangelio. Esa es la misión principal del hogar cristiano. Dios diseñó así el hogar en un principio. Allí se iban a relacionar, allí se iba a formar. Los siguientes hijos iban a hacer lo mismo. Pero nosotros vemos en la historia del libro de Génesis que cuando ellos caen en pecado, se afecta no solamente la vida del hombre, sino todo el diseño original de Dios. Y por eso nosotros vemos que después un hermano mata a su hermano, Abel y Caín, corrompidos. Y en esa necesidad que hay ahora, porque el hogar también fue afectado, vean que al llegar el pecado, el diablo no solamente tenía la intención de hacer caer a Adán y a Eva, sino de afectar ese propósito de Dios. Y hasta el día de hoy, el diablo sigue queriendo afectar lo que Dios diseñó. Hoy nosotros como hogares cristianos tenemos un enemigo que busca exactamente lo mismo: destruir a la familia, porque sabe que al afectar, el diablo sabía que al afectar a Adán y a Eva, iba a afectar al resto de los siguientes. Hoy el enemigo trabaja de la misma manera. Si afecta un hogar, sabe que va a afectar a los que siguen, ¿sí? Y sabe que es una cadena de destrucción, el efecto del dominó, ¿sí? Este es el dominó contrario. Dios dice, no, a ver, ustedes como creyentes instruyan a sus hijos, compártanles de la palabra, estas palabras que yo les mando y estén sobre su corazón, repítanlas a sus hijos, instruya al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Este es el efecto que Dios espera, pero el enemigo sabe que también puede causar un efecto negativo. De allí la importancia de cuidar, hermanos, nuestros hogares. De verdad, tenemos un enemigo que no intenta destruir. Dice la Biblia, él vino a matar, a robar, a destruir. La triple misión del enemigo. Y no se tienta para hacerlo. No se mide, ¿sí? De ahí, hermanos, que tenemos que rogar la bendición de Dios sobre nuestros hogares. De verdad, no perder el objetivo. Nosotros somos los responsables directos de que la siguiente generación de nuestros hijos sigan cumpliendo el propósito de Dios al haber diseñado el hogar y la familia. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. No es una tarea fácil, pero tenemos un manual que es la Biblia. Tenemos a alguien que nos ayuda, que es el Espíritu Santo, que nos da sabiduría, que nos instruye y que nos recuerda todo lo que tenemos nosotros que hacer. No estamos solos en esta misión, hermanos. Si bien estamos en un mundo difícil, que tenemos que nadar contra la corriente y que hay un enemigo allá afuera acechando a nuestras vidas y a nuestros hijos, roguemos que la bendición de Dios sea siempre sobre nosotros, pero hagamos lo que nos toca a nosotros. Dios va a hacer lo que le corresponde a Él. Vamos a orar. Padre, gracias porque sabemos que tú nos amas, porque tú estás con nosotros, Señor, y queremos suplicarte tu bendición para cada uno de nuestros hogares. Sé tú nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones. Líbranos del enemigo, Señor, sálvanos. Si tú no nos salvas, Padre, sabemos que por nosotros mismos no podemos. Tú nos has dado tu palabra, Señor, ayúdanos a leerla, a comprenderla. Y perdónanos por las deficiencias que hemos tenido, Señor, en la formación de nuestros hijos. Ayúdanos a enmendar lo que podamos y que aún sea tiempo de enmendar, Señor. Te rogamos porque sobre todo tú nos permitas compartir tu palabra dentro de nuestros hogares, Señor, para que nuestros hijos conozcan de ti, nuestros hijos sean salvos, que el corazón de ellos, Señor, se convierta a ti. Pero primeramente, Señor, que nuestros corazones estén completamente entregados también a ti. Dios eterno, te rogamos por los hogares de nuestra congregación,
para que tú los bendigas a cada uno, Señor, derrames tu gracia, que tú, Señor, nos sostengas, nos proveas, nos ayudes, nos auxilies en todo momento. Escucha esta oración, Señor, que elevamos a ti, lo hacemos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.